Y damos comienzo al primer bloque temático de la jornada, donde vamos a tratar un tema que, bueno, si ya era de rabiosa actualidad y de extrema importancia para cualquier músico y cualquier artista, pues actualmente y a partir del confinamiento ha cobrado aún mayor importancia. Sería, bueno, pues este Ars Nova, ¿no?, del que nos estaba hablando Óscar. Así que para hablar de esto, a continuación, les presento a dos alumnas de la escuela, a Eva Rabczewska y a Patricia Cordero, que nos van a contar dos proyectos musicales online que han llevado a cabo durante la pandemia. Así que pido un aplauso para ellas, por favor. Hi everyone, my name is Eva Rabczewska, I'm Ukrainian violinist, and I want to tell you a little bit about our project Folk Music Challenge, which we created with my friends and colleagues Bella Cic and Ekaterina Kornishina, but unfortunately they can't be here with us today. So the idea was born because we realized how lucky we are to study in this multinational school with students from more than 30 different countries. And we wanted to celebrate this diversity by organizing a concert where everyone could just represent their culture and just enjoy it together and unite with folk music. So the other objective of this was, because we musicians usually, well, maybe not this year, but usually we are traveling a lot and exploring other countries and people and cultures in there. But with this style of life, it sometimes gets easy to forget your own roots and your own culture. And we wanted really to go back to our roots and enjoy them together. From other side, also, we wanted to go back to the roots of music, because all the music we have now, it actually comes from folk music. So that's why I want to play you a little bit an Ukrainian lullaby, which is called Oi ходить сон серед вікон. So, thanks. Thank you. Thank you. So there is a version that actually this song was an inspiration for George Gershwin when he wrote his famous aria Summertime. I'm not sure if it's true, but you can see that the first motive is quite similar. So there are like thousands examples like this in music, so I think it's really important for us as musicians to explore this part of music also. So our initial idea was to organize a concert in this hall in April, but you all know this year was not really lucky for concerts, so it got cancelled, of course. And well, we had to recreate it to some online event, which in our case was Folk Music Challenge. So what was the challenge? The challenge was to post a video where you play just short music from your country, short folk song or folk dance, and you nominate your friends to do the same thing. To be honest, we didn't really think that would work, and of course it's nothing to compare with real concert, but well, we tried. And actually we were surprised because the response was quite positive and people were really proud to share their music and traditions, and they were also telling some personal stories behind it, like about their childhood or about their families and traditions. So it was also a chance for us, for musicians, to show us from more of personal point of view to our audience, which was also really nice. And also to explore other countries' music, like to know how sounds Georgian music or to know how sounds Persian music. And it was really important
at that period when we really all felt lost, and well, I think this challenge helped us to unite more and to feel not alone. So yeah, to finish my speech, I just wanted to announce that I really hope that this year will be more lucky and we will be able to organize a concert here in this hall. So if you are interested in this event, please just follow us on Instagram and we will announce some information soon. So thank you very much for your attention and hope to see you soon. Buenos días, soy Patricia Cordero y os vengo a hablar del proyecto del vídeo para las redes tocando la música nocturna de las calles de Madrid de Boccherini. Esto es un proyecto que propuso la escuela, nos enviaron un correo a los alumnos proponiéndonos participar en esta iniciativa y nos gustó mucho a todos. Lo recibimos con mucha ilusión porque aunque seguíamos teniendo actividades en la escuela como clases online o encuentros virtuales, pues echábamos un poco de menos tocar en público, tocar para un público y hacer conciertos. Además, uno de los propósitos del vídeo era agradecer a los sanitarios y a toda la gente que estaba al frente de la pandemia todo su trabajo y esfuerzo, y esto es algo que nos gustó mucho. La realización del vídeo fue un reto. No fue sencillo porque teníamos que grabar nuestra parte escuchando una grabación de referencia y luego también un metrónomo. Posteriormente se hizo un montaje de vídeo que quedó fantástico gracias al equipo de la escuela y a David Canfrán. Respecto al tema tecnológico del proyecto, la situación que estamos viviendo nos ha obligado a ponernos al día con las nuevas tecnologías y a sacarle el máximo provecho. Podemos hacer cosas extraordinarias que eran impensables hace tan solo unos años, como es, por ejemplo, clases online o conciertos virtuales. Pero hay algo que no está del todo conseguido y es que varios músicos podamos tocar al mismo tiempo desde distintos sitios, en tiempo real. La tecnología actual no permite que la retransmisión sea instantánea. Es por ello que el proyecto tuvo que realizarse con un montaje posterior. Y yo creo que todos los músicos esperamos con ilusión los avances tecnológicos que están por venir y que nos van a poder ayudar a solucionar problemas como este. No sabemos qué nos espera el futuro y, aunque echemos mucho de menos los conciertos en vivo, tenemos que estar abiertos a estas nuevas propuestas tecnológicas. Durante la cuarentena, cada día nos llegaban noticias de que nuestros proyectos personales y nuestros conciertos se cancelaban. Muchos teníamos menos motivación para seguir trabajando y para seguir estudiando al máximo como lo hacíamos antes. Entonces, un proyecto como este fue un gran empujón que aunque no tuviésemos el mismo público que siempre, pues nos recordó que seguíamos siendo artistas, que teníamos algo muy positivo que ofrecer. Luego está la parte de las redes. El gran alcance mediático superó completamente nuestras expectativas. A día de hoy hay alrededor de 25.000 visitas en el vídeo, uno de los vídeos más vistos del canal de la escuela, el segundo, de hecho, creo. También se emitió en algunas cadenas de televisión y todos alucinamos porque nunca te esperas que algo que haces desde la comodidad de tu casa vaya a tener tanto alcance y llegue a tantas personas, como si estuviésemos tocando en un auditorio delante de 25.000 personas escuchando. Creemos que el éxito del proyecto se debe a la mezcla de varios factores. Por una parte, pues la emoción de volver a hacer música juntos, a pesar de estar confinados y cada uno en una parte del mundo. Y luego también el mensaje tan bonito de esta obra. Boccherini la compuso recordando con añoranza cuando vivió en Madrid, echando mucho de menos el bullicio y la alegría de las calles nocturnas. La Escuela Superior de Música Reina Sofía se encuentra en el corazón de Madrid, muy cerca de esas mismas calles que describe Boccherini. Los estudiantes de la escuela paseamos muy a menudo por estos barrios sin darnos cuenta de la belleza que nos rodea. Y la cuarentena nos hizo echar de menos todo aquello que quizá no habíamos apreciado del todo en su momento.
En definitiva, este proyecto ha significado mucho para todos, tanto para los músicos que hemos participado como para la gente que lo ha escuchado y la tan gran acogida que ha tenido. Y hemos sentido de alguna manera que en estos momentos tan difíciles la música nos salva y nos une un poco más. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Eva. Gracias, Patricia, también por hablarnos de estos interesantes proyectos que yo creo que nos muestran, además, como ahora ha dicho Patricia, cómo la música también, de alguna manera, tiene la misma labor, la misma función que tienen las plataformas, las redes digitales, que es unirnos, llevarnos a otras culturas, acercarnos a los recuerdos, y nos ha mantenido unidos también, ¿no?, en estos momentos duros en los que nos ha tocado ser técnicos, directores de arte y todo, cuando nos queríamos grabar nuestros vídeos, y creo que todos hemos aprendido mucho. Bueno, pues a continuación tenemos con nosotros a Rocío García Alonso, que ha trabajado en el equipo de comunicación digital de Juan Diego Flórez y es fundadora de la agencia de comunicación Fortissimo Media. Es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana y tiene un máster en gestión de artes escénicas por la Academia Teatro alla Scala en Milán, en Italia. Así que un fortísimo aplauso para ella. Hola a todos, buenos días también a los que nos ven por casita. Gracias, Ana, por la maravillosa presentación. Y bueno, soy Rocío García Alonso, soy mexicana. Y primero, antes de comenzar, quiero agradecer a todo el equipo de la Escuela de Música Reina Sofía por este espacio y por este escenario, digamos. Y estoy muy contenta de poder hablar de redes sociales, que es un tema que me apasiona, porque digamos que yo he mezclado mi pasión, que es la ópera y las artes escénicas, con mi profesión, que es la comunicación. Y aunque comencé mi vida laboral en comunicación corporativa en una multinacional, los últimos años me he dedicado a artistas, a músicos y a instituciones culturales, justo llevando el tema de comunicación digital. A lo largo de este tiempo me he dado cuenta de todos estos problemas que surgen al querer realizar la estrategia digital de un artista. Entonces lo quise resumir en 5 pasos que ustedes, que ahora son estudiantes, los van a poder aplicar, ya sea si ya tienen plataformas o si quieren comenzar su estrategia. Perdón. El primer paso sería crear su marca personal. No sé si algunos de ustedes sepan, pero eso es la sensación que la otra gente percibe de ustedes. Hay una frase que me encanta, que es del CEO de Amazon, que dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. ¿Y cómo puedes crear esto? ¿Cómo creas tu identidad? Pues muy fácil, solo tienes que saber tu objetivo artístico. ¿Qué quieres hacer en un futuro con tu carrera artística? ¿Cuáles son los valores que quieres proyectar? Pongo de ejemplo a la mezzosoprano estadounidense, que seguro ustedes conocen, Joyce DiDonato, que la vemos como alguien solidaria, humanitaria, que detrás de cualquier álbum que lanza o cualquier concierto que hace hay un background, digamos, humanitario y siempre busca la paz. O Lisette Oropesa, que acaba de estar en Madrid hace unos meses presentando Traviata. En el confinamiento ella realizó clases de Zoom para justo tener esta cercanía con el público, entonces sabe perfectamente qué quiere en esta carrera. Y esa sería la base, digamos, como su identidad artística. Después tenemos el tema de contenido, que en Estados Unidos dicen que el contenido es el rey o el contenido es la clave. ¿Qué tipo de publicaciones son las mejores para atraer al mejor público? Y de hecho en Fortissimo tenemos varios clientes que se nos acercan y aunque tengan un repertorio inmenso o décadas de estar en el escenario, tienen el miedo del escritor, que es la página en blanco, que no saben qué publicar. Pero eso es muy fácil, solo tienen que hacer un listado de tipos de publicaciones, que yo le digo temario de contenidos, pero al final son 5 o 10 temas que ustedes pueden utilizar desde efemérides, el nacimiento de Giuseppe Verdi, entonces ya tienen un tipo de publicación. O si realizaron una audición y ganaron X concurso en Barcelona, también lo pueden poner.
O si tuvieron una masterclass con el maestro Francisco Araiza en la escuela, pues suben una foto de ese encuentro. Y así es crear este contenido que inspire a otros. También el tema de planificación es muy importante. Si van poniendo 2 a la semana, al final tienen 8 publicaciones al mes y tienen esta constancia. Y si un director artístico los puede encontrar en internet, ven que su canal de YouTube está muy bien cuidado y que tienen unas imágenes excelentes en alta calidad o videos con buena definición. El tema de reputación es algo que me apasiona y no voy a decir nombres, pero hay una soprano muy famosa en el mundo lírico que hace unos años fue a un meeting político y se hizo unas fotos con cierta figura y no solo fue un caos en redes sociales por este bombardeo de comentarios negativos, a tal grado que tuvo que cerrar su canal por varios meses, incluso un año creo, pero su reputación cayó tan bajo que tenía este convenio de patrocinio con una aerolínea y tuvo que cerrar. Entonces, ustedes que son jóvenes, solo darles este consejo que todo lo que publiquen va a ser visto, ya sea por un director artístico, pero hay que tener el máximo cuidado. Y no les quiero dar ningún miedo de ahora ya no quiero publicar por cosas que me pueden pasar, pero solo es ser precavido. También hay una frase de Warren Buffett, que es este inversor estadounidense muy respetado, que dice que para construir una buena reputación se necesitan 20 años, pero en tan solo 5 minutos se puede destruir. Y si tienes eso en cuenta, harás las cosas de mejor manera. Y eso también se lo decimos a nuestros cantantes, a nuestros clientes. El siguiente punto o recomendación que les quiero dar es el de comunidad, que para mí es mi punto favorito. Me siento muy feliz porque llevo más de 8 años con un proyecto que empezó como una tarea universitaria, como blog, y ahora lo llevo a la parte de redes sociales, que se llama Opera School. Lo pueden buscar en Instagram. Y el objetivo principal era divulgar la ópera y la música clásica entre jóvenes o entre aficionados, pero eso me ha permitido conocer a más gente, como crear esta comunidad no solo de amigos, pero de gente con las mismas aficiones, los mismos intereses, y ahora somos miles por todo el mundo. Y no solo es conocer teatros e ir a las funciones, pero también me ha permitido realizar entrevistas a cantantes mexicanos como Chacón Cruz o Ramón Vargas. Y también hay otro proyecto que se llama Juvenilia, que es la red europea de jóvenes amigos de la ópera, es un nombre un poco largo, y que antes de coronavirus realizábamos viajes mensuales para asistir a una ópera, y todo empieza con la divulgación digital. Pero hay uno que también es de los que más cariño le tengo, que en 2017 hubo un terremoto muy fuerte en México y muchas ciudades estaban destruidas y muchísimas personas perdieron su casa. En ese entonces yo vivía en Viena y era asistente personal del tenor peruano Juan Diego Flores. Y él decidió crear este vídeo cantando Cielito Lindo, que es una de las canciones que más nos llegan al alma y al corazón a los mexicanos, que seguramente lo han escuchado. Pero no solo se quedó en hacer un vídeo para YouTube y para redes, sino que a los 2 meses Juan Diego se presentó en la Sala Nesa, que es un venue de la Ciudad de México, y todo lo recaudado en ese concierto fue a beneficio de los damnificados. Lo que quiero decir con esto es que ustedes pueden crear proyectos, como ya vimos con las chicas de esta mañana, digitales, pero que afectan a una comunidad y que llegan a las personas de carne y hueso. Y el último punto es el tema de creatividad. Ustedes, por fortuna, ya tienen esta sensibilidad por ser músicos y esta afinidad a las humanidades. Entonces, el generar ideas y transmitirla a redes ya es un plus. Mi recomendación es solo hacerlo de una mejor manera y tener un mejor uso de redes sociales para que su impacto llegue a más. También un último punto que quise, no son 5, son 6 en realidad, que es gestión de tiempo. Hay muchísimas plataformas en internet o
programas que pueden utilizar a su favor para ponerse una tarde, organizar cuáles son las mejores plataformas y cuál es el mejor uso que tienen, pero dejarlo, o sea, es una manera de organizarse, porque lo importante también es tener el tiempo para ensayos y para hacer presentaciones. No caer en esta parte negativa de las redes que puede ser algo viral. Y esto básicamente es lo que hacemos en Fortissimo Media, que es una agencia de comunicación. Es nuestro proceso creativo y trabajamos con cantantes que quieren justo como crear su estrategia digital porque no tienen canales o porque no saben usarlo. Pero mi recomendación, como ustedes son jóvenes y ya tienen esta ventaja de saber usar la tecnología más, esta sensibilidad con el arte, usarla de la mejor manera. Creando la marca personal, como dije al principio, cuidando el tipo de contenido que publican y luego impactando. Que eso es porque estamos aquí, porque el arte afecta a nuestro público. Y sería todo. Si tienen alguna duda. Muchas gracias. Gracias. No, quédate aquí porque vamos a... Si te parece, bueno, ha sido muy interesante. Obviamente, no solamente es contar con buenos materiales, que muchas veces lo decimos, tener buena calidad de audio, de vídeo, fotos interesantes, buenos currículos, buenas biografías, sino que hay que saber cómo gestionarlas y cómo optimizar las redes sociales. Muy interesante. Y bueno, pues si os parece, podemos abrir un turno de comentarios, de preguntas. Si queréis preguntarle algo a Rocío, alguna duda que tengáis sobre cómo gestionar vuestras redes o algo que queréis compartir de alguna experiencia que hayáis tenido por aquí, pues este es el momento de poder hablar con ella. Y también invito a las personas que están presentes a través del chat, a través de la plataforma, a que nos hagan llegar también las preguntas para Rocío. Así que si alguien quiere comentar algo, este es el momento. Quería preguntar a día de hoy cuáles consideras que son las redes más importantes para un joven artista, de entre Instagram, YouTube y últimamente se habla mucho de TikTok también. O sea, un poco cuál es tu consejo para nuestros jóvenes artistas. Sí, perdón, ¿se ha escuchado la pregunta? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Para mí, Instagram es el rey ahora de las redes sociales, que es parte de Facebook. Entonces, eso sería la base. Un buen canal de YouTube, pero siempre recomendar que tengan un muy buen micrófono, una buena iluminación y una buena cámara, porque no puedes subir este contenido grabado en casa con un mal audio, porque no sabes si un director artístico te puede ver. Y entiendo que ahora no todos tienen un perfil en Opera Base, porque están apenas empezando, no han tenido como audiciones. Y la parte de TikTok, para mí las redes siempre tienen que ser profesionales, y esta nueva red, aunque tenga millones de usuarios, no la explotaría tanto como Instagram y Facebook. Royal Opera House acaba de abrir su TikTok, entonces no sabemos en un futuro cómo puede evolucionar. Pero si un estudiante quiere abrir uno, sería primero estas: YouTube, Instagram, Facebook. Muchísimas gracias. Gracias. También quería preguntarte, sobre todo para la gente que está comenzando con sus redes sociales, ¿cómo puede hacer para promocionarlo? Es decir, ¿cómo puede hacer para que ese contenido tan interesante pueda llegar a esos directores artísticos, agentes, etcétera, etcétera? ¿Qué sugerirías? Primero es el sentido de comunidad. Tienes que tener buen contenido y la gente se tiene que interesar por ti. Tú como usuario individual sigues a una cuenta porque te inspira o te divierte o tienes como este feedback de aprendizaje. Pero no solo es crear una campaña en Facebook Ads para así conseguir un contrato, porque yo creo que esa no es la forma, sino ser fiel a ti mismo. Y lo que desde el principio de tener bien planteados tus valores, tu objetivo artístico, saber quién eres, y así poco a poco todo se va construyendo. Sí, yo te quería preguntar una cuestión también muy práctica.
¿qué duración de un vídeo, de una intervención, de una entrevista consideras que es la ideal como para que funcione y para que tenga un interés, una repercusión, pero que no resulte demasiado larga, ¿no? Porque yo creo que cada vez tenemos menos paciencia a la hora de ver contenidos, los pasamos rápido. Menos paciencia y además cuando tú ves un vídeo, de hecho Facebook te da las estadísticas y solo son los primeros 3 segundos los que impactan. Pero si te refieres a una entrevista, entre 1 o 3 minutos. Y tienen que incluir como imágenes o vídeo que sea flashy al ojo. Y por ejemplo, en un vídeo musical, una interpretación musical, ¿es conveniente colgar una pieza entera? ¿Es mejor hacer una especie de teaser o de resumen? ¿Qué recomendarías? Ahí recomendaría como una estrategia completa. Primero sacas un teaser de 30 segundos del mismo vídeo musical y luego otros como 2 vídeos y al final ya el vídeo musical completo. Pero depende de las tomas. En casa tenemos muchísimas posibilidades ahora que es 2020 porque el móvil puede grabar en 4K. Entonces, de producción audiovisual no nos quejamos. La idea, justo como decía antes, es tener una buena iluminación, buena edición. Hay muchos programas gratuitos y luego nos pueden escribir y se los puedo pasar. Y realmente es fácil este aprendizaje de edición de vídeo y de producción audiovisual. Una pregunta por ahí, podemos pasar el micrófono ahí atrás. Sí, mientras yo quería comentar, sí, yo creo que cada vez tenemos más capacidad técnica, todos para hacerlo, pero no tenemos muy claro de cómo volcar todos estos contenidos, ¿no? Entonces es muy interesante todo esto que estamos hablando ahora. Hola. En cuanto a la constancia, por ejemplo, ahora que han venido tiempos así que no tienes tantos conciertos o que no tienes tantas cosas que hacer, ¿cómo mantienes la línea de ir publicando cosas o la constancia de una página o de Instagram, por ejemplo? Yo digo temario de contenidos, pero es un listado. Entonces, haces un listado de 10 cosas que te definen como artista, que puedes ir mezclando con lo que te da Internet o lo que te da tu aprendizaje de música, como lo que decía de efemérides. Pero también lo mezclas con qué estás estudiando ahora. Entonces puede ser una foto de una partitura y hablas de eso. También el texto tiene que ser un texto de storytelling, contar tu historia para que puedas inspirar a otros. Y suena un poco complicado, pero si te pones de meta 2 publicaciones a la semana, ya tienes 8 al mes. Entonces haces un vistazo a tu feed y en realidad ya tienes bastante contenido. Es lo peor irse de vacaciones un verano y no postear nada. Entonces sí, recomendación 2 o 3 semanales. En tus redes, o sea, entre Instagram o Facebook, tener una página profesional en Facebook, no solo tu perfil personal. Eso nos ha pasado con un cliente que nos decía, bueno, es que tengo 5.000 amigos en mi perfil personal, pero Facebook, cuando llegas a un límite de amigos, ya no te deja aceptar más. Y lo que tú quieres es llegar al mundo, por eso abrir un perfil profesional. No sé si respondí a tu pregunta de la constancia, pero sí, 2 o 3 publicaciones. Sí, por aquí hay otra pregunta. Sí, hola. Mi pregunta es cómo convertir esa propaganda virtual en realidad. Me explico. Convoqué unas clases magistrales, yo soy cantante, soy profesor de canto, y por Facebook tuve 1000 seguidores. Y luego a las clases vinieron 20 personas que me conocían personalmente. Dije, ¿para qué me sirvió publicarlo? Perdón, ¿las masterclasses fueron online? No. No, presenciales. Ahí sí te recomendaría hacer un Facebook ad, que significa pagarle a Facebook para abarcar más público. No me convencí. O sea, más propaganda virtual, ¿cómo convertir eso en que venga gente? O sea, al final la música puede ser muy virtual, pero la presencia del público o la clase personal en directo con el alumno de enfrente no puede suplir una clase virtual. No, la experiencia en la vida real obviamente no sustituye a la online, pero hay que ver tus tiempos. No sé cuándo publicaste el anuncio. Con tiempo, o sea, 3 meses antes y repitiendo cada semana, ¿no? Como cada semana subiendo fotos, todo.
O sea, respuesta virtual no hubo. O sea, me conocían y vino alumnos habituales. Que ya conocías. También el boca a boca sirve muchísimo. Si estos 20 alumnos te promocionan, puede servir. ¿Y esto fue antes del confinamiento? Sí, sí, fue el verano pasado. Ok. Porque es que hay varios elementos que pueden influenciar, como el venue en donde realizaste la masterclass o de qué era el tema. Pero si lo pasamos a digital, yo creo que 3 meses es muy buen tiempo para comunicar algo con constancia, cada semana reforzándolo. Y hacer esta campaña de pago, que no sé si la hiciste. Y solo fue en Facebook. Sí, son Facebook. Un evento, vale. ¿Y tienes página web? Sí, y canal de YouTube. ¿Y seguidores cuántos tienes? Perdón. En Facebook 1000. Ok. YouTube menos. Tampoco, me dedico menos a YouTube. Vale. Más. Porque también habría que analizar lo que les decía del público, que es su target objetivo. Entonces, aunque tengas 1000 seguidores en Facebook, puede que un 30% no estén en Madrid. Entonces, eso no te va a servir para tu masterclass presencial. Vinieron de fuera casi todos. Ya. No eran de Madrid. Pero también es cuestión de aprender a manejarlo, ¿no? Pero al final es un reto que ustedes tienen como artistas o como maestros, porque justo con el tema de confinamiento hay muchísimos que empezaron a hacer este tipo de masterclasses online. Pero hay que un poco renovarse o morir, como la soprano Lisette Oropesa, que hacía estas masterclasses en Zoom, y después del confinamiento también. Pero si quieres me pongo contigo a platicar de la estrategia. Muy bien, bueno, yo quería explicar que cuando termine el turno de preguntas con Rocío, vamos a reiniciar la conexión para solucionar el tema de la traducción, que parece que está dando algún problema. Y también, de la misma manera, yo no estaba recibiendo las preguntas de los participantes o de los oyentes que tenemos online y las voy a trasladar ahora. Vale. Pregunta Agustina. ¿Hay aplicaciones o programas que recomiende? Bueno, esto nos lo ha respondido antes. Una pregunta interesante de Momentum. ¿Cómo crear comunidad? Piano. Y tienes que relacionar con gente con tus mismas aficiones. Pongo de ejemplo lo que les decía de mi plataforma que se llama Opera School. Obviamente yo empecé primero con mis amigos y éramos, 15 seguidores. Y ahora somos poco más de 7000. Y llevo ya, 8 años y nunca he hecho una campaña pagada, pero justo con el tiempo vas conociendo gente con tus mismas aficiones que le gusta, pongo de ejemplo ópera, pero también artes escénicas y luego teatro, y lo vas diciendo en tu vida real y la gente va compartiendo el contenido que le inspira y así generas comunidad. No se vayan con que tienen que producir un contenido viral porque puede que eso nunca llegue. Tiene que ser contenido que a ustedes les guste, como su propio arte. Ustedes no van a cantar o no van a tocar una pieza que no les guste. En este sentido, entonces, también consideras importante, yo siempre, hay un tema que me preocupa, que es la estanqueidad de los públicos y de los artes, ¿no? Que parece que o te gusta la música, en general, hay gente que no, pero o vas a los museos o vas al teatro. Sería interesante también estas comunidades interdisciplinares y que unos compartamos, ¿no?, los contenidos de los otros. También esto sería una manera de abrir la cultura. Exacto. Y de abrir todos los Y además hay cuentas ámbitos que se pueden parecer a la tuya, sobre todo en redes, y que tú no conoces de primera instancia, pero luego con el tiempo vas conociendo o te mandan un mensaje directo. Otra pregunta que nos hace Taisho es cómo realizar una publicación eficiente y obtener muchas visualizaciones o críticas. Bueno, esto es un poco todo lo que estamos hablando, es lo que todos aspiramos, ¿no? Pero si hubiera una respuesta. Cada red tiene sus reglas. Entonces tienes que, leer el instructivo y jugar de acuerdo a estas reglas. En Facebook, que todo esto es gratuito, te vas a las estadísticas de Facebook y ahí ves cuál es la mejor hora de publicación. El tipo de texto, no puedes escribir 3 párrafos porque el algoritmo te lo baja. O el tipo de imágenes, sobre todo también en pagados, si pones un más de 20% de texto, ya no sirve tu ad. Entonces, recomendaría leer
todo esto de Facebook, Instagram, Twitter, y así se dan como esta idea general de el contenido que publican llegue justo lo más eficaz. Como una especie de posible. manual, ¿no? de tips Sí, de sí. uso. Neil pregunta, me gustaría saber cuál es el límite de intimidad recomendable para mostrar a las redes. ¿Se puede mostrar a un músico como íntimo y abierto a su público, pero hasta qué punto? Para mí son redes sociales lo más profesional posible, no pueden ser personales. Y el grado de intimidad es lo que tú quieras proyectar. Obviamente, un músico o un cantante de ópera puede poner una... Sí, si no, nos pasan por favor el micrófono de mano y se puede solucionar. Gracias. Pero eso no significa que vas a compartir toda tu intimidad, como en la vida real. No vas a poner el contrato del teatro con el fee que ganas, pero sí esta foto en familia. Bueno, yo creo que me imagino que se referirán más a la intimidad de actividades con amigos o con familia, ¿no? Más que temas económicos que nadie quiere compartir normalmente, en absoluto. Pero También me por imagino el que se tema- refiere a eso, ¿no? Pues las veces que a lo mejor te animas demasiado en una fiesta y cuelgas una foto y luego a lo mejor te arrepientes, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces sucede. Pero es lo que decía por el tema de reputación. Nunca sabes quién está viendo y mejor tener todas tus plataformas digitales que te están sirviendo como un currículum. Al final es una herramienta gratuita que te sirve como presentación. Entonces mejor tener... de nada sirve tener un feed precioso o un canal de YouTube donde estés cantando ideal si subes historias de una noche un poco desastrosa. Sí, bueno, puede ser desde eso hasta a un posicionamiento político también, ¿no? Por ejemplo, como hablabas también de la soprano, que aquí ya entraría, igual después hablaremos, ¿no? De hasta dónde queda el compromiso o tenemos que eludir ese compromiso también social, ¿no? Como artistas, también sería un tema interesante. Bueno, otra pregunta de Melissa. ¿Cómo podríamos hacer la estrategia del algoritmo de Instagram? ¿Recomiendas anuncios o de forma manual podemos llegar a más personas? Recomiendo anuncios si hay un tipo de presentación o si te hiciste una sesión de fotos para tu nuevo disco. Pero no cada semana invertir. Lo haría algo constante, pero solo para un proyecto en específico, el pagar. O sea, no como estrategia habitual, sino puntualmente, con No, temas la constancia concretos. para mí es la estrategia habitual. Muy bien. A ver, Pedro Antón comenta, tal vez pudiera ser interesante crear en los intérpretes, estudiantes como profesionales, una nueva visión sobre la preparación o estudio de una obra, para que desde el primer momento en el estudio se enfoque para construir un buen infoproducto que tenga mayor engagement para poder tener mayor impacto en las redes sociales. ¿Se puede actualizar la metodología de enseñanza hacia esta nueva realidad? Gracias. Sí, pero yo lo que haría como artista sería comunicar todo el proceso cuando te estás aprendiendo un papel, cuando te estás aprendiendo una obra. Y ahí ya le das a un público que seguramente no es músico, pero que es aficionado, una nueva visión o perspectiva. Y explicarles un poco, no a leer una partitura, obviamente, pero como tú como cantante, cuál es este proceso que tienes de aprendizaje o el texto también es súper importante. Como esto es de una poesía y ya explicas esto. Como hay muchísimas ramas en artes escénicas que puedes explotar digitalmente. Y bueno, sí, y aquí la puntualización sería si esto hay que incorporarlo, que bueno, aquí también en la escuela creo que se hace mucho hincapié, ¿no? De hecho, aquí estamos en todo este tema de la comunicación y las nuevas tecnologías. No sé si esta es la última pregunta o podemos hacer una más breve y ya está, ¿no? Con esta pregunta terminamos. Así que nada, bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una buena perspectiva. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias.